Bueno, claro. Estamos aquí en una emisión más, Manix, de Cuéntenos Más. Maestro. ¿Con quién más sino con maestro? No, maestro Arturo Vallarta. Rodríguez. Es un gusto, como siempre, estar aquí en este espacio que la verdad me entusiasma mucho que podamos realizar, maestro. Master. Y, Igualmente. oye, hay varios tonos del claro. Claro. Sí, ¿verdad? Claro. ¿Cuál es el tono de Coco Celis? Tiene varios, Master. Tiene varios Sí, él es el claros, que le ¿verdad? dio los diferentes énfasis. los matices, ¿no? Los ¿no? matices al claro. Se usa Claro. Claro. maestro Coco, ya todo un experto parrillero. Ya, Master, que ya prendiendo el carbón. El otro día vi sus historias acá con el Sí. carbón bien encendido, dispuesto a su asado. Gracias al Master. No, Usted no, le no. dio sus clases express, Master. No, él ya traía, de hecho no, creo que no me hace mucho caso ahí cuando le digo, Coco, así no, así no, así no, Coco. Coquito. No, pues es que mira, al último no hay como una técnica única, ¿no? Sí. Al claro. asador cada quien se Como va le acomodando. entienda. Y lo hizo muy bien, hizo su pirámide y todo. Sí, tenía acá Sí. ya sus briquetas acá. Sí. Claro, Master. Qué bonito ver a Coco haciendo actividades, ¿eh? Sí. En sus historias. Claro. En general es bonito ver Es bonito verlo, ver Master. a Coco. Sí. Me da mucha ternura, Master. Coquito Celis. Es la suave. verdad. Es muy suave, pero no tan suave como la historia política mexicana, Master. Que usted Master. viene aquí a platicarnos al respecto de un tema muy sabroso que es... Díganos, Master, ¿cuál es? Pues los informes presidenciales, mira, es que el 1 de septiembre Sí, señor. se presenta el informe de gobierno. Presidencial, claro. El informe de gobierno y me parece que es interesante repasarlo, maestro, Sí. porque esta fecha y en particular el acto de informe ha jugado un papel, creo que importante en los usos y costumbres de la política en este país. Claro. ¿No? Sí. Era conocido como el Día del Presidente. Sí, ¿no? y se le veía ir de Palacio Sí. Nacional, ¿no? En el carro Ajá, y la ajá. gente con las banderitas y el ejército, claro. Sí, entonces es esa parafernalia que ha cambiado Sí. en los últimos 15 años, más o menos, 20 Sí, años. sí. Ha tenido una evolución constante desde el 88 principalmente. Sí. Y bueno, creo que vale la pena porque ya viene el informe Sí. presidencial de este año, ¿no? ¿Y sí se va a hacer en San Lázaro? No. ¿O no, nada más lo va a entregar. No. Sí, Ya. es que Se perdió esa costumbre, se ¿verdad? perdió y justo de eso hay que platicar, Master. Por favor, maestro, platíquenos. Fíjate, los informes estos presidenciales, México los adopta muchísimos usos y costumbres de los Estados Unidos. Okay. O sea, la democracia gringa, mucho de esto quizás a través de la masonería, a través de relaciones internacionales que se iban dando en el siglo XIX, Sí, pues adopta un sistema idéntico al gringo. claro. Y los gringos tienen una figura que se llama el Estado de la Nación. Al State of the Union, ¿no? Exacto. Que es lo mismo prácticamente. Es exactamente Discurso donde el presidente llega al Parlamento y como bien dice, va a decir cuál es el Estado de la Unión, ¿no? Sí. La Unión de los Estados. Sí, y sí. que están unidos. ¿no? Y el Estado de la Unión, pues es como justo el día en el que el presidente gringo va y bueno, lo que pasa es que en México tenemos usos y costumbres que se han anclado en expresiones políticas de distintos signos. O sea, Claro. Esto empezó en el siglo XIX, Porfirio Díaz Mire, fue él el que lo hizo. Okay. Yo creo que desde antes, pero al menos de Porfirio Díaz yo sí tengo como referencia de sus informes. Pero pues, ¿qué informes podían ser? Un dictador. Pues lo que él dijera era, ¿no? Sí. Como la otra vez que nos decía que el presidente priista preguntaba qué hora es y era las que usted diga, señor presidente. Claro. Y luego, pues ya en el periodo revolucionario, no recuerdo si Madero creo que alcanza a dar un informe, porque luego lo matan. Sí.
y se suspende hasta Carranza, ¿no? Hasta el carrancismo, particularmente en el 1917, cuando pues ya hay una nueva constitución, la constitución que nos rige hoy en 17, sí, parchadona y todo, pero Sí, pues es ahí esa. está, ahí está. Y en ese texto constitucional se incorpora el artículo cachondo, maestro, ¿Por qué más? porque es el artículo 69. Ah, miren nada más. Con toda la intención fue. A mí no me hacen menso. Artículo 69 constitucional dice que el presidente va a ir cada año. Dice que el A presidente cotorrear. va a ir cada año a entregar su informe. Muy bien. ¿No? Pero no es necesario que lo lea. No, Es no. entregar. Es una entrega que, especialmente con el cardenismo, Ok. adopta una doble condición. O sea, el cumplimiento de la parte administrativa, donde se le dice al Congreso, esto fue lo que hicimos, esto fue lo que se gastó, esto fue lo que me dieron y esto fue lo que sobró o faltó. Ok. Ok. Y el cumplimiento de la parte política que pues adquirió es decir, se convirtió en lo prioritario, pues por las condiciones del sistema hegemónico político que prevaleció desde los años 30 hasta el 2000. El 2000. Sí. ¿No? Cedillo fue. No, Fox también, ¿verdad? Más Sí, pero ahí hubo algunos cambios. Ok. Entonces, bueno, a grandes rasgos es esto, se convierte como en el Día del Presidente, que tiene una función. 2 por 1 en Hooters si eres presidente, decían. 1 de septiembre. Cosas de ese tipo. Es que, bueno, yo no sé si te tocó, maestro Carlos, pero porque tú eres mucho más joven que yo, que ya estoy más, No, Master. Me tocó. más veterano. Si me tocó algún informe. Sí, yo me acuerdo que sí. Y siento, si mal no recuerdo, a menos que usted me corrija, me voy a adelantar un poquito a la historia de los informes, pero si mal no recuerdo, se terminaron con Calderón. Sí. ¿No? Porque el PRD decía, ya no va a pasar este espurio fecal. En 2008. Que era muy Pero, fecal, ¿verdad, Master? Sí. Claro. Sí, claro. Pero el asunto creo que está en lo que iba a decir es que no sé si te tocó que era día inhábil. Sí, a mí. Sí. Mi mamá no iba a trabajar. En la escuela, güey, nos pedían que teníamos que ver el informe y al otro día teníamos que comentarlo. Y lo platicábamos en clase. Las juventudes priistas ya nos hacían. Güey, me tocó todavía la prepa y la universidad. ¿En serio? Uh-huh. Yo me acuerdo que un tiempo fue día hábil y el otro ya no te lo daban. Como el 5 de mayo también, ¿se acuerdan que antes el 5 de mayo era como día de feriado y luego ya dejó de ser feriado? Así. Sí. Así me pasó. Era eso y era una transmisión porque además duraban muchas horas. ¡Horas! ¿No? Sí. En cadena nacional. Creo que había ley seca. Así creo. Sí. ¿No? Porque todos yo tienen era que estar niño, sobrios sí, para viendo, ver al presidente. para viendo. ver al presidente el mensaje. ¿Cómo se atreven a embriagarse? Entonces, es muy cabrón, ¿no? Muy loco. O sea, era como toda la atención al presidente. el día del presidente. Claro. Era como, imagínese que fuera como unos 15 años, Master, el presidente que entrara con su vestido a San Lázaro. Pues era eso, ¿no? Era eso. Era eso. Porque se veía muy prolijo él con su banda, muy bonito. Y con sus chambelanes que lo metían a San Lázaro, Master. Con unas espadas así, se imagina lo que estuviera pasando. Una bóveda de acero. Uf, estaría bien bonito. La institucionalización de la revolución, por decirlo así, que fue el PRI. Claro. Le dio ese sentido político al Día del Presidente. Y yo creo que ese día tenía varios elementos. Aquí estoy revisando mi acordeón porque Master. hice un acordeoncito para no... No, siempre viene bien. Para que no se me informado, olvide. Master. No, muchas gracias. Uno era que manda el mensaje de fuerza. Sí. ¿Cómo manda un mensaje de fuerza? Pues porque reúne en ese acto a los grupos de poder más representativos de este país. O sea, iba a veces algunos jerarcas católicos, por ejemplo, iban la élite militar, iban los magnates mexicanos,
iban los principales líderes políticos, los sectores y organizaciones del PRI, aquellas fuerzas vivas de la revolución. Claro, o sea, que el CTM, Ajá. que ese tipo de cosas, que la CNC. CTM, CNC, CNOP, Listo. el sector militar. Citatir. Pues sí, todos Todo. los sindicatos Sindicatos. importantes, Sí, claro. las cámaras, organismos empresariales, entonces Sí, todos mo. iban, ¿no? a Sí. aplaudirle. Y se generaba además... Carlos Villagrán Kiko iba también más. Actores. Actores, sí, Actores. sí, Televisa iba. Sí, sí, sí. Claro. Entonces, porque siempre hay como algunos actorcillos que son amigos de los presidentes. Pues todo Televisa era pues, al servicio del presidente, claro, ¿no? claro, claro. A los Azcárraga. Claro, pero siempre hay algunos más cercanos, Claro, ¿no? claro. En Sí. un sexenio u otro. No, pues es que es mi amigo, o mi amiga. Porque Claro. también, pues, las... Estrellas del firmamento que era Televisa. En el México priista más. Pues sí, un amaciato permanente entre Claro. la clase gobernante y algunas actrices. Pues sí, eso que, sí. que es cierto. llegó a su máxima expresión con Peña Nieto. Pero bueno, eso, en ese contexto, bueno, pues era eso. Sí. Una demostración de fuerza. Sí. Un segundo elemento creo que tiene las concentraciones, ¿no? En el Zócalo, en esto de las calles que Sí, dices, sí. como pues llevaban a todos los acarreados, Sí. gente humilde mayoritariamente de los diferentes sectores y organizaciones, Ujú. los sindicatos, de Claro. colonias, etcétera. Entonces, para la apoteosis. ¿no? Claro. ¿Por El qué? presidente. Sí, Sí. porque hay algo que yo no sé si todos alcanzan a observar, pero a veces es como una fórmula de elevar el ánimo de algunos gobernantes, Ujú. de subirles la moral. Ya. Algo así como decir, mire cómo lo quieren, señor. No, hombre, si vinieron ¿Qué? solos. Ahí están. No lo ven, están hasta allá atrás, pero aquí están. El pueblo se ha volcado Claro, a ante su favor. presencia. Pues, Claro. entonces, te la vas creyendo, ¿no? Sí, tiene un poquito mucha pompa imperial también. Sí, Además, sí, muy claro, monárquico claro, todo, claro. ¿no? Claro, porque yo me estaba acordando, por ejemplo, con Peña Nieto, cada vez que salía un madrazo cabrón, Sí. la Casa Blanca, de repente le organizaban así en chinga Sí, unas cualquier concentraciones en el Estado de México, así grandotas, Para que ¿no? no le bajara el- Sí, y entonces él iba y pues la gente ahí, ya sabes, y Sí. Peña, bombón, te Es quiero en mi cierto. colchón, Sí, y es todas cierto. esas cosas que le gritaban, y entonces él... ¡No se desanime, presidente! Sí, le y decían. entonces él se emocionaba y se subía y Sí. saludaba. Y Se todo le eso, cayó hasta el ¿no? pastel, ¿se acuerdan, Master? Ah, De la sí, emoción. Chiquitibuna la bim bomba, chiquitibuna la bim bomba, a la bio, a la va, a la bim bomba, presidente, ra, ra, ra. Es- Ay, no puedo con tanta emoción. o andaba crudo. Andaba. Ay, güey. Pero entonces pasan estas cosas. Un baby shower le armaron, Master, sin Ah. ninguna razón. Así. Un baby shower para que se anime el presidente. Sí. Entonces la apoteosis es esa. Claro, Pues sirve como un acto de autoafirmación, ¿no? es cierto. Sí. O sea, esta idea ciertamente muy imperial, ¿no? Sí, sí, sí. De- Porque iba con la banda presidencial, vestido, su traje, y lo acompañaban hasta San Lázaro. Y en descapotables. ¿sabes? Sí, En algunos saludando. saludando, Sí, etcétera, cierto, ¿no? como el Papa, Master. Sí, sí, es toda una... Y todo ese despliegue, pues claro, tiene un efecto en la forma en la que ejerces el poder, ¿no? Claro. Te sientes importante, Sí, porque vienen todos y tal. sí, sí, sí. Y entonces ahí ya estaban las dos. Esta forma en la que operan, digamos que en dos sentidos. Uno, la autoafirmación, otra, el desplante, ¿no? Miren, está el pueblo. Aquí vino. Para los que dicen que no hay democracia en México, pueblos. Era la forma del pasado de darle like al presidente. Exacto. Yendo a una Exacto. concentración. Y
y hay un sentido de directrices políticas y directrices administrativas, ¿no? Porque en los informes presidenciales solía y suele haber algo muy propio de la política mexicana, que son los mensajes entre líneas. Ok. A lo mejor el presidente decía, y no vamos a permitir que las conquistas revolucionarias que se alcanzaron para los trabajadores mexicanos se vean socavadas por intereses espurios y alguna cosa así. Le decía a alguien. Y lo que le estaba diciendo es a los empresarios de Monterrey, no vamos a modificar la ley federal del trabajo, ¿no? Ya, claro. Por ejemplo, por decir. Sí. O sea, era como una plataforma para poder mandar el mensaje a quien tenía que escucharlo. Exacto. Sin decir nombres, ellos ya sabían. Y el besamanos. Claro. Que esa es la otra forma de mandar mensajes. Porque luego... El informe presidencial congrega en México a los gobernadores. En un cóctel que les ofrece Diario de la Nación están el de Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Guerrero, Sinaloa. Teófilo Borunda llega a la Cámara. El doctor Gustavo Vaz, el licenciado Díaz Ordaz, Roberto Barrios, el general Olachea, el licenciado Coquet, Gutiérrez Roldán, González Blanco, el canciller Tello, el presidente de la Corte. Despierta expectación nacional el primer informe del presidente López Mateos, a quien rodea el cariño del pueblo durante su recorrido de Palacio a la Cámara. El Ejecutivo informa. Los trabajadores han recibido aumentos de salarios con promedio del 15%. Hay buen entendimiento entre los factores de la producción. El programa educativo del régimen incluye la construcción de 1,000 escuelas de primaria en el presente año. Pero todos los mexicanos debemos cooperar a la solución de los problemas de la enseñanza, mientras el Estado revive la campaña alfabetizadora. En materia agraria se han entregado a campesinos auténticos más de 1 millón. La política económica del régimen ha permitido abaratar algunos alimentos, en particular el pescado, cuya campaña de consumo se extenderá a todo el país. Se frenaron enérgicamente los fenómenos de la carestía. Nuestra moneda afirmó su solidez y aumentó el número de los causantes cuyos pagos salerarios se destinan a realizar caminos, presas y otras obras indispensables para la grandeza individual y colectiva de los mexicanos. ...35 carreteras están en construcción actualmente. México muestra así al mundo una convivencia interior ejemplar y desarrolla una política internacional aplicable a todos los pueblos de la tierra. Porque luego del evento se regresaban a Palacio Nacional y en Palacio Nacional se hacía una fila larguísima donde la gente iba, estos poderosos, ¿Ah, sí? iban a saludar al presidente. Okay. Y a este ritual la gente le decía el besamanos. Okay. Le llegaban los empresarios, llegaban los secretarios de Estado, los líderes de sectores y organizaciones, las jerarcas, etcétera, ¿no? Claro. Entonces iban a ver al presidente y se daba esta salutación, la salutación. La salutación, sí.
Y el presidente en ocasiones salía y saludaba al balcón. Como en El Padrino. Ajá. Tal cual. Y esto, sí, eso del besamanos, ¿no? Sí. Y entonces esto también tenía una connotación política, porque si el presidente te saludaba con mucho entusiasmo, pues es que estabas en el ánimo presidencial. Y sí, ¿no? Si era así frío o se volteaba y se ponía a hacer otra cosa, pues es que no estabas en el ánimo. Claro. Había la idea de la foto, ¿no? Ok. La foto del día del informe era muy importante para ver quiénes estaban en la foto. De ahí expresiones que luego se asimilaron a la jerga política mexicana, como aquella de Fidel Velázquez, que fue, yo creo que a todos los informes, que decía, el que se mueve no sale en la foto. Claro. ¿No? Tenía que ver con el informe presidencial. O sea, y los que salían los elegía el presidente, digamos. Sí, había una planeación previa de que quiénes van a estar, pues estos. ¿Y los lugares que ocupaban en la foto también tenía que ver? ¿O No, eso? a veces dependía de qué presidente. Es que Ya. cada uno tenía su estilo personal de ser presidente. De ser presidente, ¿no? claro. Entonces, eso era y lo otro, lo administrativo. Sí. O sea, cuando daba algunas directrices, pues por decir, en esta ocasión nos vamos a concentrar en Cantarell, este año vamos a extraer tantos barriles, y entonces también ahí había un mensaje para decir, esta va a ser la política en esta materia, ese tipo de cosas. Ya. Lo que no había es el verdadero ejercicio de revisión, Ujú. o sea, de rendición de cuentas. El sentido del Estado de la Unión, como es en el caso de México del informe de Presidencial, gobierno, ajá. es que el Poder Ejecutivo se someta a la revisión del Poder Legislativo. Por eso va a San Lázaro. Exacto. Okay. Y entonces el Poder Legislativo debe ver qué fue lo que se hizo, cuánta lana se gastó, si se la gastó bien, si se la gastó mal. Y eso no pasaba. No, pues nada más era puro aplauso, ¿no? Era básicamente un sentido político, y el sentido constitucional pues estaba roto. Ajá. Como parte de todo lo que estaba roto en Claro. materia constitucional, Sí. con un presidencialismo así. Claro. ¿No? Y era tan importante que en diferentes momentos pues ejecutaron acciones auténticamente autoritarias. El día del informe. Sí, o Ajá. previo. O previo. Un poco, por ejemplo, en el 68 Ajá. hubo una concentración enorme en el Zócalo por ahí del 28 de agosto. Okay. Y ahí uno de los dirigentes, que además se le considera que fue un acto de provocación deliberado, Ajá. Sócrates Campos Lemus, contra el acuerdo del Consejo Nacional de Huelga, llama a permanecer en el Zócalo Eso es lo que está en el libro de Ecos Sí. del 68. para Claro. interpelar a Díaz Ordaz el día primero que saliera de Palacio Nacional caminando, porque antes caminaban cuando la Cámara estaba ahí en Donceles. Ok. Entonces salían de Palacio Nacional Era caminando. poquito nomás. Sí. Lo que tenían que caminar. Y era así una apoteosis tremenda, Claro. ¿no? Sí. Con el presidente así, adelante. ¿no? Sí. Pues los 15 años del presidente, Las más. ¿No te acuerdas? ¿No La se quinceañera. acuerdan ustedes de las formaciones que iban enlazados a veces, así en los brazos, caminando hacia lo largo de la calle, De lo la ancho de calle. la calle? A mí ya no me tocó eso mucho, porque ya como la cobertura que yo tuve de Fox, que es la que Ajá. más me acuerdo, era nada más entraba a Palacio y ahí sí se oían rechiflas a veces, Ah, aplausos. Y a veces, de vez en cuando, cortaban, estaba la cámara y había un cuadrito así con él caminando, bueno, en el auto, Sí. ¿no? De camino a San Lázaro. Había un poquito eso, pero ya no era tan Ya no era imperial. ello, ¿no? Ajá. Y Tan entonces, regio, master. entonces despliegan con tanquetas que salen de Palacio Nacional y una racia brutal. Sí. Para quitarlos. Para a la quitarlos. verga. Sí. Porque cómo iban a perturbar claro. el día del presidente, muchachos, caguengues. Podemos hacer un paréntesis en esto, Master, para, si usted le recomiendo que está viendo, no ha leído Ecos del 68, Master, la verdad, lo recomiendo ampliamente, es un gran libro, está muy ameno, muy chingón. Muchas gracias. Y en esa parte, en la de Sócrates Campos Lemus, no sé si
recuerdo mal la forma en la que lo leí, ¿verdad? Pero si no, tengo entendido que hay sospechas de que este tipo, la votación a la que llamó en ese momento fue auspiciada desde el gobierno. Ujú. ¿Usted cómo lo ve, Máster? Pues lo que pasa es que Sócrates Campos Lemus tuvo varios episodios como ese. Y se le sigue considerando como el traidor. Sí. Ha cargado con eso años. Sí. Y en todos los lugares siempre acepta entrevistas, eso. Sí. Y trata de dar su verdad. Claro. De decir, no fue así y tal. ¿Qué es lo que ocurre? Que, por ejemplo, en ese episodio y en otros, hay un acuerdo del Consejo General de Huelga, porque, oye, vamos al meeting, hacemos la protesta y nos vamos. Sí. ¿No? Y entonces él contraviene eso. Y da una serie de argumentos de que no fue mala onda y tal. Y luego aparecieron unas nóminas. Sí. ¿No? En los archivos Ajá. donde dicen Sócrates tanto. Sí, ¿no? sí, es cierto. Y esas Y de ahí- nóminas, él dice, pues cualquiera pudo ponerlo ahí, pero no es cierto y tal. Claro. O se puede llamar Sócrates, ¿no? No Ajá. soy el único No soy Sócrates el en único México. Sócrates. Claro. Sí, es cierto. Perdóneme, Máster. Ese Sí. es un temazo. Volvamos. Pero bueno, ese episodio, por ejemplo, tuvo tenía varias connotaciones. O sea, por primera vez un movimiento que no era del PRI tomaba el Zócalo. Nunca. Claro. En la historia Del siglo XX en del México. siglo XX, pues revolucionaria, un movimiento que no fuera el PRI, sus sectores y organizaciones, habían tomado el Zócalo como lo hizo el movimiento del 68. Órale, qué Entonces chingón. dos, para el gobierno había una profanación a la bandera porque subieron al asta la bandera rojinegra Es cierto. de huelga. Sí. Y entonces lo consideraron un agravio, ¿no? Y tres, estaban perturbando todos los símbolos. Claro. El 3 era perturbar el día del presidente. O sea, todo esto... ¿Cómo se atreven? Sí, Claro. por eso era tan fuerte y fue tan cabrona la represión a los estudiantes, porque había símbolos que se habían perturbado, la bandera, el Zócalo, Palacio Nacional, el día del presidente. Pues, ¿qué les pasa, no? Claro. Sí. El gobierno autoritario pues lanzó su Toda brutalidad, su ira. su fuerza. Un mes después de este de pedo. ese momento. Claro. Entonces, arropar el Día del Presidente como símbolo fue un elemento más o menos consistente, hasta que ya en ese momento del 68 yo lo pongo como un punto de partida. Ya empezó a hacer crisis. O sea, había funcionado bien desde los 30 con Cárdenas hasta el 68. Okay. Y ya, ¿no? O sea, eran casi 40 años. 40 años, sí. Ya. Muy desgastado. Pero se mantienen. Ahí, por ejemplo, en el informe de gobierno del 69, es cuando Díaz Ordaz dice, asumo la responsabilidad histórica, política, etcétera. Y esa pendejada, a final de cuentas, es un mea culpa que pudo hacer un presidente tan duro y tan fuerte, pues con los huevos de saber que no le iba a pasar nada. Pues sí, claro. ¿No? O sea, ahorita no hay un político que diga, Sí, fui yo. fui yo, ¿y qué? ¿No? Porque fue eso, fui Sí. yo. ¿Y? Sí. Nada, ¿verdad? Bueno. Y las fuerzas vivas de la revolución representadas en nuestra Asamblea Legislativa, en nuestra Cámara de Diputados y Senadores, en el Congreso de la Unión, se pusieron de pie y le rindieron. La pleitesía, Máster. Pleitesía. El emperador presidente, priista. Exacto.